Bueno, buenas tardes. Estoy aquí en representación del Registro Nacional de Cáncer con el desafío de contestar o de completar esto, impacto del programa de screening en el Uruguay. ¿Vamos por buen camino? Lo primero es ubicar en el tiempo un poco el programa, para lo cual encontré este material que está disponible para todos, escrito por el doctor Fenocchi, que sitúa en 1998 el comienzo, la instauración del programa de prevención de detección precoz de cáncer colorectal. ¿Qué esperamos de un programa de screening? Esto es un programa de screening de cervix en un país europeo. ¿Cuáles fueron las consecuencias? En rojo vemos la incidencia. Después de la instauración del programa de detección, hay un aumento de la incidencia debido a la captación precoz de casos y de casos tempranos, y eso es seguido por una disminución de la mortalidad, que es lo que vemos en rosado abajo. Esto implica un aumento de la sobrevida, lo que vemos en marrón ahí arriba. Entonces vamos a ver qué es lo que encontramos en relación a este modelo. ¿Qué tiene que cumplir un programa? Tiene que ser factible, tiene que ser costo efectivo y reducir efectivamente el peso de la enfermedad, que se ve en la reducción de la mortalidad. Entonces, lo que tenemos que buscar es una reducción de la mortalidad. Entonces, lo que voy a contar un poco es la situación epidemiológica del cáncer colorectal en el Uruguay. 4 cánceres llevan la mitad de la incidencia de cáncer en el Uruguay. Esos 4 cánceres son el cáncer de mama en primer lugar, el de colorecto, el de próstata y el de pulmón. Eso para el año 2014. En el hombre, el cáncer colorectal ocupa el 3er lugar en incidencia y el 2º en mortalidad. Y en la mujer, el 2º lugar en incidencia y 2º en mortalidad también. En el mundo, el Uruguay ocupa el quintil superior en mortalidad, así como en incidencia. Ocupamos el lugar 16 en el mundo en cuanto a en el ranking de incidencia, después de países como Australia, Dinamarca, Portugal, Japón y República de Corea. Y el cáncer de colon está muy ligado a el índice de desarrollo humano, el desarrollo económico. Vemos aquí, en esta publicación del 2017 de Melina Arnold, la asociación entre el índice de desarrollo humano y la incidencia y la mortalidad en los distintos países por cáncer de colon. En el gráfico de la izquierda vemos la asociación entre índice de desarrollo humano en el eje horizontal y la tasa ajustada de incidencia de cáncer colorectal. En rojo están los países con un índice de desarrollo humano más bajo, en naranja los de índice de desarrollo medio, en celeste el índice de desarrollo alto y en azul el más alto. La asociación es indiscutible. En el panel de la derecha, lo mismo pero para la mortalidad. ¿Qué pasa con las tasas en Uruguay y la cantidad de casos? La tasa de incidencia ajustada a la población mundial en hombres es de 38 casos cada 100.000 habitantes y la de mujeres de 28 casos cada 100.000 habitantes. Esto lleva a un promedio anual para el periodo 2010-2014 de 1.800 casos. Y eso lo podemos leer se diagnostican 5 cánceres de colon por recto por día. De la misma manera, hay unos 1.000 muertes por cáncer de colon por año, por día. Eso quiere decir que mueren de cáncer colorectal 3 personas por día. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cáncer colorectal en todas estas cifras?
El Registro Nacional de Cáncer codifica según la Clasificación Internacional de Enfermedades Oncológicas y agrupa los casos. Lo que mostramos acá son aquellos casos codificados con C18, C19, C20 y C21. El C18, colon, C19, unión rectosigmoidea, C20, recto y C21, ano. El 60% de los casos en hombres y el 73% de los casos en las mujeres se topografían en el colon, el 23% en las mujeres y el 31% en los hombres en la región rectosigmoidea, en el recto y rectosigmoides, y un bajo porcentaje en el ano. Entonces, cuando nos referimos en todos estos gráficos a cáncer colorectal, estamos incluyendo estas topografías. ¿Cuáles son las edades de presentación? Ya lo dijeron varias veces. Bueno, como la mayoría de los cánceres, el cáncer colorectal aparece con la edad, aumenta con las edades más avanzadas y a partir de los 50 años es cuando se encuentran la mayor cantidad de los casos, tanto en hombres como en mujeres. Aquí vemos mejor la distribución de las edades al diagnóstico de cáncer colorectal en hombres. Vemos que el 50% de los casos, el 50% central de los casos se diagnostica entre los 61 y los 78 años, con una mediana de los 70. Hay casos en jóvenes que sabemos que están asociados a situaciones particulares y en el mundo hay referencias al aumento en el caso en los jóvenes que nosotros no hemos evidenciado, no hemos puesto en evidencia, no encontramos un aumento significativo en los jóvenes. En las mujeres la situación es similar, presentándose en promedio a edades un poco más avanzadas. En definitiva, el 92%, prácticamente el 93% de los cánceres se diagnostica por encima de los 50 años. Y eso es una base para las pautas de diagnóstico precoz. ¿Qué ha pasado con la mortalidad a largo plazo? Que es lo que nos interesa al fin de cuentas. Si miramos el periodo 1953-2013, el cáncer de colorecto, que ahí está en rojo, en los hombres ha aumentado su mortalidad. Y en las mujeres, después de un aumento en los años 60, 70, se ve una disminución progresiva de la mortalidad. Vamos a ver un poquito qué pasa en los últimos 15 años. En el periodo 1990-2016, la mortalidad por cáncer colorectal en hombres aumentó significativamente con un porcentaje de cambio anual de 0,3, mientras que en las mujeres disminuyó con un porcentaje de cambio anual significativamente distinto de 0, de menos 0,6. Mientras tanto, la incidencia se mantiene constante. Si bien hay una tendencia que parecería que aumenta la cantidad de casos, el porcentaje de cambio anual no es significativamente distinto de 0 y por lo tanto decimos que la incidencia está estable. En el mundo, ¿qué se observa? 3 grupos. Aquellos países en los que la incidencia aumenta y la mortalidad aumenta, como China, como Brasil, como España. Países en los que la incidencia aumenta y la mortalidad disminuye, como Canadá, Dinamarca, Suiza. Y países en los que disminuye la incidencia y disminuye la mortalidad, como Estados Unidos, Austria, Australia y Nueva Zelanda. Uruguay entonces estaría en los hombres como un país del grupo 1, en los que aumenta la incidencia y la mortalidad, o la incidencia está estable pero aumenta la mortalidad, y en las mujeres, incidencia estable y la mortalidad disminuye, o sea que sería más un modelo dentro del grupo 2. Aquí vemos
ejemplos de lo que pasa con la incidencia y con la mortalidad en cada uno de esos grupos. Vemos el grupo 1 en los que aumenta la incidencia y aumenta la mortalidad, el grupo 2 en que aumenta la incidencia pero disminuye la mortalidad, y el grupo 3 en el que disminuyen en las dos situaciones. Y entonces, de la relación de incidencia y mortalidad podemos aproximar la sobrevida. Hoy vimos que lo que esperábamos era un aumento de la sobrevida, o sea, una disminución de la mortalidad a pesar de la estabilidad de la incidencia. Como aproximación a la sobrevida global, se puede usar la razón de mortalidad e incidencia. Está demostrado que 1 menos el cociente entre la mortalidad y la incidencia es una buena aproximación de la sobrevida a 5 años de los pacientes. Eso quiere decir que en hombres, como la relación de mortalidad e incidencia es del 50%, se estima que el 50% de los pacientes sobreviven a 5 años. Y las mujeres sobreviven un poco más, un 54%. Esta relación de mortalidad e incidencia, ¿cómo es con respecto al resto del mundo? Y estos son datos que no son del registro, sino que son datos de la IARC, por lo tanto puede haber pequeñas diferencias en cuanto a los valores. El Uruguay tiene unas tasas de incidencia muy grandes, similares a las de Australia, y similares a las de los países de alto índice de desarrollo humano, pero una mortalidad más alta que esos países, lo que significa una relación mortalidad-incidencia más alta y entonces una sobrevida más baja. En definitiva, estamos en una situación de incidencia alta como en los países desarrollados, pero una mortalidad demasiado alta en comparación con los países desarrollados y entonces una sobrevida más baja. Los esfuerzos entonces van hacia aumentar esa sobrevida. ¿Y cómo se pueden hacer? Disminuyendo, captando precozmente los casos o mejorando el tratamiento. Entonces a ustedes les va a interesar, bueno, cómo evolucionó el estadio de la enfermedad. ¿Captamos más precozmente los casos? Y esta es una de las tantas cosas en las que el registro de cáncer no tiene los suficientes elementos como para evaluar el impacto de las medidas que se toman. Porque lo que tenemos es el estadio en un porcentaje bajo de los casos, pero hemos mejorado. En el periodo 2002-2006 conocíamos el estadio de apenas un 20% de los casos y actualmente conocemos más del 50%. Vemos que no hubo mucha variación en el porcentaje de casos avanzados con respecto al porcentaje de casos localizados. Si consideramos los estadios 3 y 4 dentro de lo que tenemos registrado, son un 55% o un 56% de la totalidad de los casos. Esto es mucho todavía. Lo otro que les puede interesar es cuáles son los casos in situ, los carcinomas in situ. Y de eso sí que no podemos ayudar, porque realmente la cantidad de casos que tenemos registrado, carcinomas in situ en el colon, es muy baja, aunque venimos mejorando la calidad de la información. En definitiva, no podemos hacer una buena evaluación de las medidas. Lo que podemos mostrar es un aumento de la mortalidad en los hombres y una disminución en las mujeres, lo que podría corresponder a una respuesta de las mujeres a los programas de detección precoz,
Y luego hitos que van avanzando en la detección precoz y en la prevención y el establecimiento de programas. Hablamos de un hito en 1998, en 2018 hay otro punto importante que es la publicación de las guías de práctica clínica para el tamizaje del cáncer colorectal y la instauración de un sistema que pretende poder evaluar el impacto y hacer un seguimiento de la aplicación de esas guías, que está relacionado con las metas cáncer y el sistema informático para seguirlas. ¿Qué pasos se pueden dar más adelante? Organizar un sistema, lo que se llama un programa de screening organizado, que tiene ciertas características. La clara definición de la población objetivo, que ya está hecha. Los individuos deben ser evaluados, deben ser identificables, tener una lista de nombres y direcciones de todos los pacientes elegibles. Tomar medidas para asegurar la mayor respuesta posible. Tener recursos adecuados para recolectar el material y los laboratorios adecuadamente preparados para examinar el material. Un sistema organizado de control de la calidad que evalúa la calidad del material recibido y su interpretación. Que el sistema asegure un adecuado diagnóstico y tratamiento de los pacientes con lesiones neoplásicas confirmadas. Un sistema de referencia cuidadosamente diseñado que considera tanto los hallazgos anormales como los resultados normales. Y la evaluación y monitoreo del programa que permita calcular la incidencia y la mortalidad por separado de los que participan del programa de los que no lo hacen. Muchos de los puntos que están acá ya se tienen en cuenta y son viables en el momento actual, pero hay otros aspectos que habría que tomar medidas para organizar un programa de screening. Y el otro punto, por supuesto, de un programa es la prevención, actuando sobre los factores de riesgo modificables, que actualmente claramente son el consumo de alcohol, la obesidad, el consumo de carnes y el tabaquismo. Bien, no sé si tienen una pregunta. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Doctor Fenocchi. Las mujeres. No, debe ser que la mujer consulta más. Viste que la mujer consulta más en todo, ¿no? Sí. Siempre pregunta. Y no, además de cuestionar, pero consulta más, digo, con el médico, tiene criterios de prevención mucho mayor que el hombre. A mí me impresiona que por ahí tiene que ver con eso. Sí, sí. Y el hombre no va a la consulta. Es una medida indirecta de la eficacia del programa de prevención en los pocos años que llevamos, porque ya se nota la diferencia de mortalidad entre el hombre y la mujer. Y deberíamos de interpretar que lo que está pasando es eso, que al hacer más FKTC en mujeres estamos diagnosticando ya mejor el cáncer colorectal. Eso nos tiene que alegrar, pero nos tiene que estimular a hacer las cosas mucho mejor, ¿no? Hay que tener dos o tres cosas en cuenta con respecto a los datos que mostró Mariela, ¿no? Primer cosa, que de los años 96 a 2010, 2011, se hicieron solamente estudios pilotos, por lo tanto los resultados de esos no son válidos, pero eran estudios pilotos de 1000 pacientes. Lo que sí que pasó después es que se comenzó con un plan voluntario, un plan no organizado. Por lo tanto, ahí lo que hacíamos era lo que yo les mostré hoy. Vengan a hacerse un test de sangre oculta. Eso significaba que primero vienen los que de alguna manera son borderline, si entran o no entran, y segundo, las mujeres vienen más porque están más
lesionadas ya de antes del tema de la mamografía, cuello de útero, etcétera, etcétera. No voy a decir lo que le dije a Carolina acá porque me pega, que tiene más tiempo, pero no es eso. Pero sí, nosotros el registro que tenemos del programa es que teníamos casi 70% de mujeres y 30% de hombres, ¿no? Entonces, eso mostraba claramente que había un desvío y nunca podíamos lograr hacer 50 y 50. Eso es bien claro y no lo vamos a poder lograr nunca porque siempre va a ser igual. Ahora que pasamos a un programa organizado, ese número debería cambiar. Si bien las mujeres son más y vamos a tener más número de mujeres, al ser obligatorio o casi obligatorio para los prestadores de salud incorporar a la población objetivo entre 50 y 74 años, vamos a tener, por lo menos un porcentaje similar de hombres y mujeres que se incluyen de acuerdo, y va a ser más mujeres porque son más mujeres las que viven en Uruguay. Entonces, hay un gran desafío que es lo que mostró último Mariela ahí, y que es lo que yo les mostré hoy. Estamos partiendo de que hace unos días, el 30 de septiembre, se cortó el primer año de un programa organizado en donde hay que subir todos los datos que figuran en las planillas electrónicas. Y entonces recién ahora vamos a poder saber datos más fidedignos que los datos que teníamos antes, en cuanto a porcentajes de positividad y en cuanto a diagnóstico de las lesiones, estadio de las lesiones, tratamiento de las lesiones y toda esa información que antes era solamente y que nosotros le brindábamos al registro de los pacientes que voluntariamente se incluían en el programa.